Muy buenos días para todas y todos. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos la más cálida bienvenida a este primer desayuno de trabajo del año 2022, especialmente sobre el análisis de la Ley de Urgente Consideración Papeleta Rosada. Este desayuno, como ustedes sabrán, se está transmitiendo a través de VTV. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes: Banco República, Sinur, CPA Ferrere, Grinor SACEM, Grupo Vial Central, Grupo Cine, OCE, UDE, Círculo Católico y Club Libanés. Auspician este desayuno Antel, Banco de Seguros del Estado, Sinur, Isbel, Mercadeo, Megalabs, Netgate, Securitas, UDE. También agradecemos la adhesión a este evento de ACU, Dedicado, Disco, Graci, Memory, Publinter. A su vez, queremos agradecer también el apoyo de las siguientes empresas que están con nosotros en esta ocasión: Bayton, Expand, Galante y Martins. Vamos a realizar un sorteo en unos instantes nada más. Tenemos por aquí a quienes han dejado su tarjeta al ingreso, por favor. Suban, ahí está, muchas gracias. Una tarjetita así al azar, muy bien. Y aquí tenemos de Comercio Exterior, Despachos de Aduanas, Giovanni, así que Giovanni has ganado una silla de oficina ergométrica italiana modelo Oxygen, que está por allí afuera con nuestra secretaría. Luego van a hacer la comunicación para que lo recibas. Así que felicitaciones. En la mesa principal de ADM, que han estado firmando el libro de honor también, los saludamos muy especialmente. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como oradores invitados a la Intendenta de Montevideo, ingeniera Carolina Cose, al profesor Yamandú Orsi, Intendente de Canelones, y al señor Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Acompañan a los disertantes invitados en las mesas principales: vicepresidente de ADM, Roberto Brezzo; secretario general de ADM, señor Enrique Giner. También nos acompañan el señor contador Pablo Ferreri, la senadora Lilian Quechichian, la doctora María Julia Muñoz, la diputada Claudia Hugo, el embajador de Ecuador, doctor Roberto Iangorth. Y junto a ellos también la senadora Sandra Lazo, la senadora Silvia Nane, el ingeniero agrónomo Enzo Benech. A todos nuestros saludos. También a Graciela Villar, presidenta de la Departamental de Montevideo por el Frente Amplio. Diputado Gustavo Olmos, diputada Martina Casás. Carlos Grille, presidente de la Junta Departamental de Canelones, y el presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez. Presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Diego O'Neill. Y hechos los saludos, queremos informar a todos a todos los medios de comunicación, por supuesto también, que como es habitual, las preguntas se reciben a través del 098-788-999, un teléfono que lo van a ver allí en las mesas, que es habitual para ADM, desayunos y almuerzos, y van a llegar a nuestro panel, que en el día de hoy es justamente Miguel Nogueira y Alfredo Dante, dos periodistas de dilatada trayectoria, a quien también saludamos y agradecemos su presencia. Los principales conceptos de este desayuno van a estar condensados y transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM y por Asuntos Públicos. Agradecemos mantener los celulares en modo silencio, por favor. Invitamos a hacer uso de la palabra al contador Roberto Brezzo, vicepresidente de ADM. Muy buenos días. Le doy la bienvenida en nombre de nuestro presidente Jorge Buchelja, que se encuentra de viaje en Brasil en este momento y no puede acompañarnos, y de todo el Consejo Directivo de ADM. Estamos
especialmente agradecidos y contentos de este reinicio de estos eventos en forma presencial y haciendo lo que siempre nos gustó hacer desde hace 75 años que existe ADM, que es el hacer llegar todas las voces a nuestros asociados y a toda la gente que se acerca a ADM, especialmente cuando estamos en una instancia electoral como es esta. Es por eso que estamos especialmente agradecidos a los distinguidísimos oradores que hoy nos acompañan, que realmente valoramos muchísimo su presencia y creo que esto va a ser una continuidad de lo que ha sido la tradición de ADM y esperamos poder continuarla hacia el futuro. Vamos ahora a hacer entrega a los oradores de reconocimiento por su participación. Muy bien, se va a hacer entrega de un obsequio por la presencia en el desayuno de parte de ADM a los disertantes. Adelante, por favor, pasen con los cuadros, obras de artistas plásticos nacionales. Se les entrega a cada uno de los disertantes. Muy bien, perfecto. Si fueran tan amables las chicas asistentes de sostener los cuadros unos minutitos hasta que terminen las disertaciones. Compañeros expositores. Muchas gracias, muy amables. Perfecto. Y bueno, seguidamente vamos a dar inicio a estas disertaciones. El orden va a ser primero Fernando Pereira, segundo Yamandú Orsi y finaliza Carolina Cose. Adelante, Fernando, cuando gustes. Un placer estar con todos ustedes. Es realmente importante para el Frente Amplio exponer sus ideas en cada lugar donde se lo invite. Y de alguna manera hoy vamos a dedicar algunos minutos a la ley urgente de consideración y el mundo de desequilibrio que trae consigo. El primer desequilibrio es que cada tanto el Parlamento, a partir de un convenio entre el Programa de Estudios Parlamentarios y el Departamento de Ciencia Política, analiza cuáles son los procesos legislativos con mayor calidad democrática. Y hace bien, porque alguien que tiene que tener calidad democrática es el Parlamento, alguien que tiene que pensar en la técnica legislativa es el Parlamento, alguien que tiene que analizar sus procesos internos, democráticos y profundos, es el Parlamento. Cuando se analizaron el conjunto de procedimientos para aprobar una ley, se distinguieron aquellos que tenían mayor calidad democrática. Hoy, por un problema de tiempo, no los voy a nombrar. El que dio peor calidad democrática son las LUC y particularmente las LUC denominada ómnibus. Es decir, que tenía más de un proyecto de ley dentro de la misma ley. En este caso, como ustedes saben, hay más de 30 proyectos de ley en una misma ley, así que a esta ley se le llamó LUC Ferrocarril. Varios politólogos y analistas han utilizado este término, que yo no sé bien quién lo colocó en la agenda, pero está perfectamente colocado. El tren de UPM, que va a ser grande, no tiene tantos vagones como tiene esta ley tan difícil de discutir. Así que el primer aviso que hay que pasar es que se utilizó, aún sabiendo, el peor procedimiento en términos de calidad democrática que tiene el Poder Legislativo para usar. Y esto en principio es un problema institucional, que hoy no lo vemos, pero ¿cuál puede ser la tentación de una mayoría parlamentaria? ¿Una ley con todos los proyectos de ley que un gobierno traiga? ¿Una ley de 3.000 artículos, de 5.000, que se tenga que aprobar en 90 días? ¿Es esa la lógica con la que el Poder Legislativo va a funcionar de aquí en más? ¿Cuál sería la tarea parlamentaria el resto del periodo? ¿Esperar que pase? ¿Cuál es la técnica parlamentaria que permite analizar cada tema tan importante como los que hemos tratado? Se modificó una parte sustancial de la Ley General de Educación en 74 días. Una parte importante de la seguridad pública en 74 días. Temas de la inclusión financiera, de la economía, de las empresas.
Todo esto en 74 días. Invitaron a los expertos a exponer y les dieron 15 minutos para exponer sobre 476 artículos. Imagínense los pocos comentarios que pudieron hacer en ese tiempo. Hubo algunas organizaciones, una de ellas en las que yo participaba como presidente, a la que se le otorgó 30 minutos para opinar sobre 476 artículos. Este es un problema institucional severo. Hay un segundo, que todos nos preguntamos, ¿el presidente de la República puede participar de la campaña? ¿Sí o no? Porque es un problema de institucionalidad. No es un problema si lo va a hacer o no, porque evidentemente ya lo hizo y lo va a seguir haciendo y va a hacer una conferencia de prensa en el día de mañana. El problema es que si eso fuera cierto y pudiera hacerlo, hoy todos los miembros de la Corte Electoral de los partidos políticos están en condiciones de hacer campaña electoral. ¿Nosotros estaríamos de acuerdo con que los miembros que tienen que garantizar una elección estuvieran de campaña electoral embanderados con una papeleta de color rosado o con una papeleta de color celeste? Seguramente que no. Y si no estamos de acuerdo con esto, ¿por qué estamos de acuerdo con que el presidente sea el principal vocero del no? Incluso decida quiénes hablan y quiénes no, y como ustedes han visto, suspendan los debates de acuerdo a un criterio no de debate público, no de intercambio público, no de enriquecimiento programático del conocimiento de la sociedad, sino en términos de cálculo electoral. Estos problemas institucionales, ¿no los vemos? En el medio de todos estos cuestionamientos a la forma, no es que es cualquier cuestionamiento. Desde el año 85 al año 2019 se aprobaron varias leyes de urgente consideración. Entre todas, 403 artículos. Año 85, año 2020. 35 años, 403 artículos. Ley de urgente consideración del gobierno de la calle, 476 artículos. Y se achicó en una ley de más de 500 artículos. Nos hablaron enormemente de las bondades que tenía esta norma legal. Y la pregunta que nos formulan habitualmente es a quién perjudicó. Pero una pregunta que no se formulan es a quién favoreció. Porque si hubo perjudicados, seguramente, si no hubo perjudicados, hubo favorecidos. Uno supone que cuando construye una ley de este volumen y que tiene urgencia, favoreció a las grandes mayorías nacionales. Las grandes mayorías en Uruguay están compuestas por trabajadores, jubilados, pequeños y medianos empresarios, personas que viven en contexto crítico. Yo en estos 2 años a esas personas las vi vivir peor. Desde el año, dicen que es una elección de mitad de periodo. Desde el año 2002 no se veía en Uruguay ollas populares, y que los informativistas hayan resuelto no pasar imágenes de ollas populares no significa que no haya 60.000 montevideanos que hoy, independientemente de lo que pase acá, vayan a alimentarse a las ollas populares. Ni 100.000 en todo el país. Por más que quieran tapar el sol con una mano, 2 años consecutivos de caída salarial. Aún en los sectores que no tuvieron viento de cola, tuvieron huracán de cola. Me refiero al sector agroexportador, al sector ganadero, que su rentabilidad sirvió para que la riqueza creciera a 9.000 millones de dólares, pero no se logró evitar que 100.000 uruguayos cayeran por debajo de la línea de la pobreza y que 50.000 aún permanezcan por la línea de la pobreza. O sea, ojalá fuera una discusión de evaluación del gobierno, pero no lo es, porque en el Uruguay evaluamos los gobiernos cada 5 años. Entonces nos quieren hablar de educación y parten de una base de que el relato mata el dato. Y dicen, de 2005 a 2019, en educación en el Uruguay no pasó nada. Una gran farsa, que hay que empezar a denunciar con claridad, sin desesperación, pero con claridad. En el año 2004, el Frente Amplio encontró al Uruguay con 40% de pobreza y 47% de pobreza infantil. Un presupuesto educativo que daba lástima. Los comedores escolares sin insumos. Falta de auxiliares en la mayor parte de las escuelas.
En la educación menor a 3 años habían 42.000 niños. Y con un bono demográfico en descenso pasó de 42.000 niños a 57.000 niños. 15.000 niños se incorporaron aun cuando hubieron menos nacimientos. Se generó la obligatoriedad de 4 y 5 años y la tasa de inscripción en educación inicial fue explosiva, explosiva. En aquellas escuelas donde no había profesor de educación física, hoy hay en todas las escuelas profesor de educación física. Inglés desde 4º año en adelante. Cada niño, cada niña tiene un computador. Cada escuela, cada liceo, cada plaza tiene internet porque Antel la colocó allí, donde los niños pobres del Uruguay la precisaban. La tasa de egreso, que es una tasa criticada en segundo ciclo de educación secundaria, es verdad que es baja, en 40%, pero la encontramos en 30%. Cuando gobernaba el Partido Colorado y el Partido Nacional en coalición, estaba en 30%. Y por ahora, en 2 años de gobierno, le quedan 3, esa tasa de egreso no ha mejorado. Creamos la UTEC y colocamos recursos para la descentralización universitaria. Y hoy decimos con orgullo que hay miles de hijos de trabajadores, primera generación de egresados universitarios del Uruguay. El Uruguay sigue generando en la educación pública personas que tienen título de grado, de posgrado y doctorados y que son premiados en el mundo. Cuando el Uruguay es noticia en el mundo, ¿por qué premiado en educación? Casi siempre es una institución pública del Estado. Pero nos dejamos ganar el relato de que todo estaba mal, de que nada se había hecho en materia de educación, y es verdaderamente una farsa. Parte de un relato que cambió el dato. Un dato que puede ser poco importante para algunos, pero muy importante para otros. Se duplicó el salario de los maestros en 15 años y se triplicó el salario de las auxiliares. Entonces nos dicen que hay que cambiar porque todo estaba mal. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio tan profundo que nos proponen? Debilitar a la educación pública. Generar un estatuto paralelo para que haya una carrera docente transparente y una a dedo. Perdónenme la expresión. Una con transparencia y una donde el director del centro pueda elegir a los maestros que coincidan con su forma de ver un centro educativo. Esto se llama la lógica del acomodo contra la lógica de transparencia. En educación primaria hoy acceden a todos los cargos los maestros o por concurso o por aspiraciones. La misma idea nos construyen en seguridad. Nos dicen, venimos a proteger a la policía. Y también hay que tener memoria. En 2004, la policía no tenía ni armamento, ni uniforme, ni protección, ni profesionalidad, ni salario, mucho menos sindicato. Les estaba prohibido tener sindicatos. Son los que nos hablan de proteger a la policía. Finalizado 2019, la policía había triplicado su salario, tenía uniforme, tenía armamento de primera, tenía protección, tenía profesionalización. Entonces se habla de la violencia. Y claro que vivimos en una sociedad violenta. ¿Cómo no vamos a vivir en una sociedad violenta si en la pandemia un sector de la sociedad se quedó con 9.000 millones de dólares y 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza? La seguridad en el mundo, los países más seguros en el mundo, no hay 2 bibliotecas para esto, son los que tienen la menor brecha entre los ricos y los pobres. Cuando hablamos de los países nórdicos, no solo los tenemos que nombrar por su nivel educativo, sino también por su distribución de los ingresos que permite que tengan una vida digna, aún aquellos que tienen menores ingresos. Acá cualquiera de nosotros podemos ir a los barrios periféricos. Los periodistas que están acá han ido, yo he ido y voy permanentemente. Y hay casas que no tienen baño, que no tienen piso, que no tienen las condiciones mínimas. Y a esos niños les decimos que van a tener igualdad de oportunidades en relación a otros. Se molestará mucho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tienen el mismo acceso a la justicia esas personas que viven en ese contexto que todos los que estamos acá. No tienen el mismo acceso a la vivienda, no tienen el mismo acceso a la educación, no tienen el mismo acceso a los servicios públicos, esos que tan comúnmente nosotros apretamos una perilla y viene luz.
o abrimos una canilla y sale agua. Y cuando leemos con atención el informe del INED, no habla de la deserción en términos de que esté fracasando las políticas educativas, sino en el origen de esos niños. El principal fracaso está en los deciles de mayor pobreza. Y hablamos con una frivolidad de la pobreza infantil que cuesta creerlo. Es más, llegamos a decir que descendió en este periodo de gobierno cuando la pobreza infantil aumentó dolorosamente. Y pueden contar con el Frente Amplio para cualquier política de Estado que signifique llevar a la pobreza infantil a cero. Uruguay es un país de 3 millones que produce alimentos para 30 millones. Tener niños pasando hambre es un pecado que no nos deberíamos permitir como sociedad. Nos hablan también de las bondades de la LUC. Yo pienso que alguien me avisará cuando... Ah, ya me están avisando. Ah, bueno, era obvio que no me iba a dar el tiempo, pero bueno. De economía no necesito hablar porque todos saben que cuando los salarios bajan y los precios aumentan, la gente que vive del salario de la jubilación vive peor. No me necesitan a mí las personas que van al almacén, al supermercado o a la feria para saber cuál es el deterioro económico que han vivido en los mejores 5 años que nos habían prometido, pero que son los peores 2 de los últimos 17. Medido en términos reales, sin ningún toqueteo de datos. Nosotros este debate estuvimos abiertos a darlo con hombres y mujeres que habían construido la ley. Le propusimos a los medios que nos convocaron y aceptamos a todos los medios que nos convocaron, a todos el debate, con la vicepresidenta Beatriz Argimón, con el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, con el presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde y con el responsable del no, Alejo Umpierres, y no aceptaron ningún debate. Si tenían tanto argumento, no entiendo por qué primó el silencio. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y lo invitamos a colocarse en el podio. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por escucharnos. Estamos todos, al menos los que nos dedicamos a la política, a la economía, en definitiva quienes participamos de este tipo de eventos, sumergidos en el próximo referéndum que se realizará en 5 días. Hoy es imposible obviar este tema. Es importante por su significado legal, pero todos sabemos que el domingo la sociedad se expresará, pero gane quien gane, deberá tomar nota de la necesidad de escuchar a la otra parte. El objetivo principal debería ser tratar los temas específicos contenidos en los 135 artículos de la LUC que se quieren derogar, derogación que yo apoyo. Pero lo central, lo fundamental, es la necesidad de que se reabra el debate, que vayamos hacia un abordaje cuidadoso y profundo de los temas más importantes que se tocan en esta ley. Y que los políticos recibamos una buena lección, todos los políticos. No se puede llevar al borde a la Constitución, hay que manejarse con equilibrio. No se pueden tratar más de 40 asuntos y casi 500 artículos de apuro. Su proyección como método de gobierno es extremadamente peligroso. ¿Hasta dónde podrían llegar futuros gobiernos? En un mensaje que grabé hace algunos días, en apoyo al sí, felicité a todos los uruguayos. Porque no hay muchos países en estos tiempos de descreimiento en la política que se atrevan a que sus ciudadanos tomen en sus manos la legislación, la decisión sobre algunos grupos de leyes y se pronuncien en una votación secreta y obligatoria. La democracia no es solo un pacto constitucional, un conjunto de leyes e instituciones. Todo eso debe estar apoyado en la conciencia cívica de los ciudadanos y en el ejercicio permanente de esa democracia. Eso los uruguayos lo hemos aprendido de nuestros grandes hombres y mujeres y también de nuestros errores.
Yo espero con convicción y paciencia que, terminada esta instancia, nos dediquemos todos a afrontar los problemas estructurales del país, incluso aquellos en los que tenemos diferencias. Y los problemas nuevos, los que surgen de un mundo que está cambiando como nunca antes, donde se suman la pandemia y la guerra. Ninguna de estas dos cosas está terminada, ni mucho menos. Ninguno de estos dos hechos nos permite ya evaluar completamente sus consecuencias. Una de las cosas que está cambiando con más velocidad es el concepto del tiempo. No tenemos tiempo que perder. Los cambios son veloces. Debemos ser capaces de preverlos y sobre todo de actuar. En estos 2 años de pandemia, de este gran desafío que puso a prueba el gobierno, a la sociedad en su conjunto, a las estructuras sanitarias y en especial a su personal, hay que reconocer el mérito nacional y también los dolores, los dramas. La vacunación masiva es el resultado de 4 factores que confluyeron. La planificación y ejecución del gobierno, incluso con los problemas que se tuvo. El aporte del capital científico y profesional expresado en el GACH y en todos los científicos que aportaron. La cultura sanitaria nacional, que viene de muchas décadas y que es un capital acumulado positivo, muy positivo. El sistema integrado de salud, que fue la base para hacer frente a la pandemia, nos permitió, por ejemplo, salir mejor parados que otros países. Con momentos muy críticos, pero igual los pudimos sobrellevar. De cómo seamos capaces de hacer un balance de esta pandemia tan dura, con generosidad y sin mezquindades, dependerá mucho el futuro del país. Nos dejó muchas heridas y muertes, pero nos puede dejar una lección impagable. Lo fuerte que podemos ser si actuamos juntos, si somos realmente una comunidad espiritual. Naturalmente que nada puede debilitar el debate político de todo sobre la diferencia, de fondo, sobre la diferencia. Él sería hipócrita, sería falso. No sería honesto si no le dijera que pienso que la LUC y la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre del 20 han sido las 2 únicas iniciativas de relevancia que el Poder Ejecutivo ha sometido al Parlamento. El Gobierno, con una gran concentración de poder en el propio Presidente de la República, no ha planteado una agenda legislativa sobre temas relevantes acerca del presente y el futuro del país. Y la pandemia ya no puede ser un impedimento para eso. Un error importante fue considerar como urgentes asuntos que no aparecen como prioritarios, temas que incluso se encuentran pendientes para su implementación, aunque estén vigentes desde el año 20, cuando se aprobó la LUC. Esto evidencia la propia debilidad y la razón de urgencia se cae, ya que el mismo gobierno puso estas leyes en un congelador. Y digo más, esta ley en un congelador. Creo que ni siquiera garantiza los propios objetivos del gobierno en estas materias. A la luz de todo esto, la necesidad de que el 28 de marzo nos pongamos todos a trabajar con profundidad y con rigor crece en forma permanente. Es fundamental que asumamos que hay un conjunto de temas de extrema importancia, sobre los que existe un consenso de que deben transformarse en verdaderas políticas nacionales, no solo de Estado, sino nacionales. Con el gobierno, el Parlamento, los partidos, el Congreso de Intendentes, la sociedad civil, los sindicatos y las gremiales empresariales y la academia. Y estoy seguro que será difícil ponerse de acuerdo en todo, claro. Pero al menos en cuáles son esos temas a discutir, muchos vamos a estar de acuerdo. Por eso creo que Uruguay se merece que todos los partidos políticos y la sociedad civil hagamos un acuerdo urgente por el país, con los temas fundamentales. La reforma de la educación, la reforma del sistema de previsión social, la seguridad, que siempre es un tema pendiente y donde todos tenemos mucho que aprender, la política para la ciencia y la tecnología, la nueva relación entre vida en sociedad, producción y medio ambiente, la reforma de un Estado cuya alternativa no puede ser el mercado, sino que en su propio seno debe encontrar las fuerzas para renovarse, para cumplir sus funciones de manera eficiente y moderna, actuando con sus servicios para toda la sociedad, pero coordinando con las empresas privadas. Y eso incluye las certidumbres, por ejemplo, en el manejo del precio de los combustibles,
y las formas de competencia con las grandes empresas transnacionales en materia de telecomunicaciones. La suma de estos temas, más la economía, son en todos los casos las pruebas que cualquier Estado debe afrontar si quiere alcanzar el desarrollo y un estado de bienestar como el que empezamos a atravesar hace un siglo los uruguayos. Lo que no podemos hacer es actuar zigzagueando en temas vitales para el país, como la soberanía y las relaciones internacionales. El caso más emblemático es, sin duda, la concesión por 60 años de un nuevo acuerdo sobre nuevas bases del monopolio del manejo de los contenedores del puerto de Montevideo, incluyendo nada menos que el reglamento de atraque. Aprobado incluso sin consultar al resto de los socios de la coalición de gobierno y a los operadores del puerto. Este tema no es solo un factor abstracto de soberanía que forma parte de nuestra historia, sino que es una de las llaves de nuestro desarrollo, el de la logística como servicio fundamental para un país que exporta fundamentalmente volúmenes, grandes volúmenes de producción. Si una prioridad correcta es la del mercado exportador, donde hemos tenido grandes expectativas, las llaves son las cadenas productivas y logísticas, sobre todo las que ya están en construcción, la papelera celulósica, el nuevo ferrocarril e incluso las obras portuarias casi terminadas en Montevideo, además de las que se pueden realizar en Salto y que se están haciendo. Todas dependen de integrar esas cadenas productivas, tecnológicas, logísticas y energéticas. Nosotros hemos visto cómo Uruguay ha construido políticas de Estado en asuntos fundamentales y eso da confiabilidad y seriedad para las inversiones. Se debe seguir en esa línea. Un análisis medianamente exigente de la situación determina que los salarios no lograrán recuperar su capacidad adquisitiva ni siquiera a final del 22. Y el 23 aún es una incógnita. Los uruguayos hicimos conscientemente un gran sacrificio, pero un mercado interno estancado en el consumo no es el ambiente adecuado, ni económica, ni social, ni anímicamente para la recuperación del país. Un desafío fundamental es, en medio de tantas presiones del presente, mirar más lejos que la coyuntura. Cuanto más pequeño es un país, más importante es su capacidad de prospección y de anticiparnos a los acontecimientos. Necesitamos tener los pies en la tierra, pero mirar lejos, con un cuidado. No escudarnos en esas miradas estratégicas para poner fechas tan lejanas a esas soluciones que parecen imposibles. Es una cadena inexorable. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el capital positivo acumulado? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Y a qué ritmo? Definir el rumbo estratégico en la economía es probablemente uno de los temas más importantes que tenemos por delante. Debemos dejar de lado cuanto antes las actitudes reactivas y cortoplacistas y poner foco en despejar incertidumbres y generar la confianza que necesitan los actores de la economía para adoptar decisiones que contribuyan a retomar la senda del crecimiento y para atender los retos que nos está planteando una realidad económica que, como siempre, está llamada a cumplir un papel clave para el futuro. Las empresas uruguayas necesitan conocer cuáles son las políticas que ayudarán a superar los efectos de una contracción productiva que en muchos sectores se ha extendido bastante más de lo que hubiésemos deseado, quienes vivimos y trabajamos en este país. Esto implica trabajar para que pueda vislumbrarse el horizonte de política económica más allá del actual periodo de gobierno. El rumbo estratégico y la previsibilidad de las políticas han sido la base sobre las que nuestro país ha logrado mantenerse durante muchos años. Niveles de inversión que nos permitieron crecer, que transformaron las formas de producción en múltiples actividades y que propiciaron las mejoras de productividad que han devuelto a nuestras empresas la capacidad de competir en un mundo cada vez más desafiante. Los responsables políticos estamos llamados a poner lo mejor de nuestros esfuerzos para mitigar las incertidumbres y para marcar un rumbo que permita que nuestro país siga prosperando como lo ha hecho durante gran parte de este siglo. Lo dicho, el mundo está cambiando a una velocidad nunca antes vista. Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han puesto una nueva agenda, aún más desafiante que la que nuestro país se enfrentaba hace solo unos años atrás. Las tragedias humanas que está provocando la guerra en Ucrania, en el corazón mismo del continente donde partieron todas las grandes guerras mundiales,
implican un cambio drástico en el escenario internacional del que ningún país puede considerarse a salvo. El desarrollo de nuestro país implica abordar 4 asuntos impostergables. Rediseñar completamente la relación entre nuestra producción y nuestras pautas de consumo y el medio ambiente. Atender la inseguridad. En tema de seguridad no parece razonable seguir discutiendo sobre las cifras de delito cuando todos sabemos cuál es la sensación dominante de la sociedad. Mientras los políticos discutimos sobre números, la burbuja de la delincuencia crece y se alimenta de circunstancias cada vez más dramáticas. El tercer elemento, la necesidad de que la ciencia y la tecnología no solo han sido vitales para atender la pandemia, sino que resultan fundamentales para definir un nuevo estilo de desarrollo y una mejor forma de articulación entre las decisiones políticas y el conocimiento científico y técnico. Por último, el cuarto elemento, el ya citado debate y reforma de la educación. El diseño de las políticas públicas en nuestro país no puede separarse de esta agenda sustantiva. La política debe asumir el cambio de época. No podemos quedar atrapados en la tenaza de las discusiones estériles entre el antagonismo entre el mercado y el Estado. Desde el punto de vista político, la discusión central debe estar centrada en la identificación de los mejores instrumentos para solucionar los problemas actuales y los emergentes. Avanzar hacia mayores niveles de desarrollo implica generar más riqueza y distribuirla de forma cada vez más equitativa, manteniendo los necesarios equilibrios sin zanjas insalvables, sin mundos separados, enfrentados dentro del mismo país. Por último, el desafío no solo puede abordarse con éxito, el desafío solo puede abordarse con éxito bajo el impulso de un proyecto nacional de desarrollo. En eso estamos y para eso debemos convocar a todos los sectores de la realidad nacional. Hoy nosotros planteamos votar sí para recuperar ese clima y los ámbitos que hacen propicio ese impostergable debate. Nuestra mayor crítica es que es mucho mejor construir puentes que volarlos, por más que sea más rápido. Porque este tema de un proyecto nacional de desarrollo, esto sí es lo urgente. Muchas gracias. Muchas gracias al intendente Yamandú Orsi. Y ahora le damos la palabra a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Muchísimas gracias por la invitación. He sido invitada y tengo el honor de compartir la mesa con Fernando Inco Yamandú como Frente Amplista. Pero quiero hablarle no solo a los Frente Amplistas, si me dieran la oportunidad, porque creo que esto no es solo un tema del Frente Amplio. Estoy convencida que no es solo un tema del Frente Amplio. Creo que es un tema profundamente ciudadano, profundamente uruguayo. Hay que votar que sí por eso, porque es un tema profundamente ciudadano y uruguayo. Yo no sé si será posible poner un poquito las imágenes que habíamos armado. Bien, saben que a mí la opinología no me gusta, no soy afecta a eso. Yo era senadora cuando se discutió la ley de urgente consideración de 500 artículos en 45 días, más de 10 artículos por día. No es forma esa de legislar. Además, en temas muy importantes. Y lo que me está acompañando hoy acá, estas imágenes, son todas las organizaciones que contaron con 20 minutos para exponernos que estaban en contra justamente de los 135 artículos que queremos derogar. Todas estas personas nos dieron argumentos para votar por el sí. Y estamos hablando de organizaciones que nada tienen que ver con organizaciones partidarias y con personas que, ocupando destacados cargos académicos, grados 5 de la universidad,
pertenecen a cualquier partido político. Grado 5 de Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Laboral, especialistas en el lavado de activos, en contra, ¿verdad?, que nos expresaron que la ley integral contra el lavado de activos era muy buena, estaba funcionando, y que cambiarla así a las apuradas era un error. Especialistas en todo lo que tiene que ver con, bueno, derecho laboral, y aquí se expresaron en contra de lo que en la LUC se llamó libertad financiera, que verdaderamente abre ventanas por las que se nos pueden escapar derechos, introducir la informalidad y dañar tanto a empresarios como a trabajadores, ¿verdad? Los gremios universitarios, expertos en derecho tributario como Leonardo Costa, la Fiscalía, Asociación de Magistrados Fiscales, Asociación de Magistrados, Asociación, diversas, UNICEF, que no figura acá, pero también se presentó en contra de varios artículos. Quiere decir que tuvimos verdaderamente un desfile, no de frente amplistas, sino de especialistas que nos dieron una enorme cantidad de argumentos para que esos artículos, el comisionado de cárceles, el especialista, el director de la cátedra de la Universidad de Montevideo, que textualmente dijo: si se quiere dar una señal política con el aprisionamiento, lo entiendo, pero está demostrado a nivel internacional que el aprisionamiento no mejora la seguridad por sí solo. Entonces, verdaderamente, el espectro de filiación política de las personas de alta especialización que se expresó en contra de los artículos que queremos derogar es muy denso. Y eso me parece que es muy importante, porque es importante siempre recostarse a los que saben. Las leyes tienen que ser buenas. Artigas decía en su oración de abril: es voluptuosa, es veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Y ahí, por primera vez, en 1813, Artigas marcó y dijo en voz alta lo importante de una Constitución, de una ley. Las leyes tienen que ser lo suficientemente buenas como para que el margen de actuación de los gobiernos no sea muy grande. ¿Por qué? Porque si es muy grande, en vez de tener la discrecionalidad necesaria para gobernar y para incorporar política, tenemos arbitrariedad. Y discrecionalidad no es lo mismo que arbitrariedad. Discrecional es que puedan haber decisiones en torno a un marco normativo firme, garantista, legendario, construido desde las instrucciones del año 13 con una gran cantidad de sumas positivas. La suma que hizo en la reforma José Pedro Varela en la educación. El rector de la universidad, una de las cosas que decía en estas comparecencias era: hay coordinaciones que están quitando con esta ley. Y dice: bueno, pero las pueden hacer igual, pero no están más en la ley. Y si el gobierno de turno de mañana dice no se hacen, no hay una ley que lo obligue. Y el rector decía, y varios actores de la educación, EduUI también lo decía. Y vuelvo sobre el primer punto. Esto no es un tema de Frente Amplista, esto es un tema de los uruguayos. Y las cosas de educación que se están plasmando en estos 135 artículos son tan profundas que esto ni siquiera da el tiempo que ganamos para tener el referéndum. Esto es una discusión a nivel nacional, profunda, en serio, para cambiar la educación, para mejorarla, para quererla más. Eso por un lado. Preocupa entonces el deterioro de la institucionalidad, 500 artículos en 45 días, y hay una concepción, yo diría, en estos 135 artículos hay un hilo común, aunque son sobre aspectos diferentes. Hay más estudios de la Universidad de la República, hace poco salió uno del Observatorio de la Cuestión Agraria de la UDELAR, clarísimo, sobre los artículos 357 y 358 que queremos derogar sobre el Instituto de Colonización. Clarísimo, con números, cantidad de hectáreas que quedan liberadas, el valor, carísimas, su fertilidad, altísima.
o sea, las joyas de la corona, para la venta, entre otras muchas cosas, de la Universidad de la República. Me refería al deterioro de la institucionalidad, pero hay un hilo común en estos 135 artículos, que es el retiro del Estado. El retiro del Estado. Una cosa es ser liberal y otra cosa es promover el retiro del Estado. En todos los artículos hay de alguna forma un retiro del Estado, en colonización, en la educación, en lo que tiene que ver con las garantías de los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la parte de alquileres, se retira el Estado, o se bajan obligaciones del Estado, que es un cheque en blanco para que se retire. Eso da un marco normativo de retirada del Estado, que podría ser el campo fértil para que sucedan otras cosas. Y están sucediendo otras cosas. Por ejemplo, los niveles de inversión pública más bajos de la historia reciente. No lo digo yo, lo dice en un estudio muy serio la Cámara de la Construcción, lo dice un artículo del País. Yo quiero leerles una frase que me marqué. Dice, en términos de perspectiva, al analizar el presupuesto nacional, la proyección de inversión pública sobre el PIB a 2024 se ubica en un 1,9%, según consignó el Centro de Estudios de la Cámara de Construcción. Y de acuerdo con Capurro, la proyección a 2024, comillas, si no es la más baja de la historia, lo es la de la historia reciente, incluso más baja que la durante los años 2003 y 2004. Por otro lado, en el mismo artículo consigna una opinión de una experta de KPMG que dice todavía se sigue cerrando alguna cosa que quedó licitada del gobierno anterior, pero no hubo otros proyectos, hubo pocas novedades. Más adelante, el mismo artículo del diario El País habla de un análisis del Observatorio Global de Recuperación de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Y dice que este análisis de la Universidad de Oxford revela que en un total de 87 países, 62 aprobaron al menos una política de recuperación destinada a la inversión en infraestructura. Entonces, en un marco de ley donde el Estado se retira, donde baja la inversión pública a niveles históricos, donde nos excedemos. Se había propuesto en el mensaje del Ministerio de Economía y Finanzas llegar a un déficit fiscal de 4,9%. Pasamos a 4,4%. Nos excedimos en medio punto del PIB. Medio punto del PIB son 300 millones de dólares más o menos, que podrían haberse volcado a la economía con obras para reactivar. Entonces, la preocupación ya no es solo por el futuro. Yo estoy muy preocupada por el futuro del Uruguay, porque el marco normativo que fuimos construyendo desde antes de la dictadura y después de la dictadura, con gobiernos de distinto signo, fue un marco normativo razonable, a la uruguaya, de corte liberal en un sentido profundo, garantista, independientemente del signo del partido gobernante. Un marco normativo tan retractivo, tan regresivo, no solo va a tener efecto en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque estamos hipotecando factores claves del futuro, como la educación, factores claves del futuro, como la transparencia, como la lucha contra la corrupción, como la lucha contra el narcotráfico. Yo sé lo que hace el narcotráfico en la realidad. Soy la intendenta de Montevideo. Recorro Montevideo del derecho y del revés. Y creo que hay que luchar y que la ley integral de lucha contra el lavado de activos es buena, no hay que cambiarla, yo estoy de acuerdo. Pero liberar las transferencias a $100.000 es como mucho. Entonces, me preocupa el futuro por la educación, pero me está preocupando ya el día de hoy. Porque la LUC es un pedazo, los 135 peores artículos de la LUC que queremos derogar
y que yo voy a votar que sí para que se deroguen, son una parte de una película que tiene otros actores y que configura un problema hoy, configura un problema para el futuro, va en contra de las tradiciones democráticas, las mejores tradiciones democráticas del Uruguay. Reconocer que la educación es un derecho, que todos tenemos que tener la misma educación, que tiene que ser obligatoria y que tiene que ser gratuita. En su libro La democracia en la escuela, de Varela, que es maravilloso, Varela habla primero de los fundamentos de la educación y después dedica varias páginas para hablar de la obligatoriedad. Varias páginas. Y además es un estudio académico, serio. Y en esas varias páginas hace referencia a experiencias. No había internet, ¿no? Estamos hablando de 1877, 78. Y hace referencia, hace un estudio comparado con lo que está pasando en otros lugares del mundo. Se refiere mucho a lugares de Estados Unidos. Se refiere a la importancia de que la educación permee en la sociedad para que la democracia se fortalezca y no tambalee. Páginas y páginas dedicadas a la obligatoriedad. Y recién después habla de la gratuidad. Y cuando está hablando de la gratuidad, dice, como es obligatoria, el Estado tiene la obligación de que sea gratuita para que los ciudadanos puedan cumplir con la obligación. Por lo tanto, si en estos 135 artículos aflojamos la condición de obligatoriedad, estamos dando pie a que el Estado se retraiga en sus obligaciones para ayudar a las familias más vulnerables, para ayudar a las familias de los trabajadores a que hagan realidad su obligación de que sus hijos se eduquen. Y así podría seguir. Como ven, este no es un tema de los Frente Amplistas. Este es un tema que tiene que ver con Artigas, con José Pedro Varela, con el Viejo Valle y con tantos otros que construyeron una normativa que nos ha hecho un país de referencia, un país serio, transparente, con los índices más bajos de corrupción. Un país que logró acuerdos nacionales y cambió la matriz energética. Un país donde la inversión pública y la privada van de la mano, están fuertemente correlacionadas. Baja la inversión pública, baja la inversión privada. Tienen que ir juntas. Yo creo que nuestro pueblo y lo que hemos militado porque este referendo existan, hemos hecho una buena tarea por el Uruguay. Porque no se puede legislar a los ponchazos. Y nosotros hemos comprado un poco más de tiempo para reflexionar. Es lo que el pueblo del Uruguay se merece, es lo que nuestra historia se merece. Estar a la altura de nuestra historia es mandar parar y decir, vamos a pensar bien si estos 135 artículos tienen que quedar. Es muy importante lo que los uruguayos y las uruguayas vamos a votar el 27. Vamos a ser todos senadores, diputados, vamos a ser todos parlamentarios el 27. Es muy importante lo que vamos a votar. Esta no es una elección de candidatos ni de partidos. No vamos a elegir de qué partido somos, no vamos a elegir a quién votamos, no vamos a elegir quién es más simpático, no vamos a elegir quién nos hace las mejores promesas. Vamos a decidir si una ley que tiene 135 artículos que están mal, siguen escritos así y nos deforman nuestro querido y legendario Uruguay democrático, o si volvemos a nuestras mejores tradiciones democráticas. Eso es lo que vamos a decidir. Esto no es un tema de una campaña publicitaria. Y por eso yo respeto tanto a los indecisos, porque la indecisión es un acto de reflexión. Y nosotros tenemos los 135 artículos escritos. Quiero acá reconocer a toda la militancia que está recorriendo casa por casa y conversando de buen modo, con argumentos, mostrando los artículos, explicando. Eso es pedagogía política, es lo que están haciendo los militantes. Es muy importante lo que vamos a votar. Votemos que sí a la esperanza. Muchas gracias.
Muchas gracias a la ingeniera Carolina Cose, intendenta de Montevideo. Ahora le vamos a dar la palabra a los periodistas que nos acompañan, Miguel Nogueira y a Dante, que van a comenzar con las preguntas. Ustedes manejan los tiempos. Adelante. Sí, buenos días a todos. Vamos a empezar con preguntas que llegan de gente que está acá y gente que no está acá, porque en BTV, que está la transmisión en directo, estaba saliendo también el número de WhatsApp. José Alfredo, si te parece, ¿cómo no? Vamos con algunas de las preguntas de televidentes y presentes para empezar. Como por ejemplo esta, para Orsi. Dice así: usted hizo un relato en el que dice que la delincuencia crece. ¿En qué se basa para tal afirmación si los números dicen que la seguridad ha bajado? Y quienes miden esos números, dice, son los mismos funcionarios de los gobiernos del Frente Amplio. Es un fenómeno latinoamericano y mundial. Si acá realmente estuviera descendiendo el delito, más allá de los parámetros que la pandemia fijó, ¿no?, que bajaron en el mundo por eso. Si acá estuviéramos haciendo eso, seríamos lo que no somos. Somos igual que el resto de América, bastante mejor porque venimos bastante mejor de antes. Pero me niego a discutir el tema de seguridad en si es 7,1, 4,6, 7,45, porque en realidad el crimen organizado en el mundo y en América Latina y en Uruguay se está instalando. Y no es por la culpa de aquel partido o de este otro. No, se anunció hace años que esto se venía. ¿Por qué vamos a ser distintos? ¿Qué tenemos, un muro nosotros? No, pasa. Es un dato de la realidad. ¿Cómo atendemos mejor el tema? Eso es otra cosa. Pero decir que el delito, no, en el único lugar del planeta es esta isla. Por favor. No, pero son menos rapiñas que homicidios, pero por favor. Por favor. Como dije ahí, mientras nosotros hablamos de número y de coma, y me hago cargo porque yo también entré por eso, hablé alguna vez de eso, la gente en los barrios sigue sufriendo de la misma forma. Si la sufres 4,3 menos o 25,2 más, no sé. Pero la realidad está ahí. Y hay gente que se tiene que revolver como puede. Tiene que salir a trabajar, caminando. Para esa gente, yo no sé si algún porcentaje, alguna cifra, le puede decir algo. Y estoy saliéndome del esquema partidario o de la visión partidaria del asunto. Es un error grave tomar el tema de la seguridad como un asunto de virtudes partidarias. En el mundo debe ser considerado una política de Estado. Y es muy poco serio cuando lo llevamos para arrimar agua para nuestro molino. Y claro, los gobiernos nos equivocamos todos en muchas cosas que hacemos. Y seguridad es dramático. Países súper desarrollados tienen un gran lío con esto. Con respeto al que hizo la pregunta, yo le iba a hacer esta vez. Digo, quedó claro lo que usted dijo en el atril y lo que está diciendo ahora. No es la primera vez que usted mantiene diferencias con la misma interna frente amplista. Ha puesto algún tuit incluso muy duro con respecto a la delincuencia. Y usted lo que está planteando es, mientras nosotros en las alturas seguimos discutiendo, la delincuencia crece. Y a mí me sonó un discurso extrapartidario, tanto para afuera como para adentro, y lo pregunto. A ver. Yo creo que el clic ocurrió cuando lo empezamos a utilizar como bandera de campaña. La señal más acertada que se dio en su tiempo fue cuando el expresidente Tabaré Vázquez reunió en una misma mesa a los distintos sectores políticos del país para empezar a agarrar el tema entre todos. Lo que pasó después, como pasa en el mundo, en Europa también, por parte de algunos sectores políticos, se lo toma como bandera e incluso se cae en, por ejemplo, para esto de la ley de urgente consideración, en el paroxismo de decir, o estás con la policía o estás con los delincuentes. Es una cosa terrible. Ninguno de los partidos políticos de mi país pretende que avance la delincuencia. A ver, tienen su objetivo el avance de la delincuencia. ¿La izquierda tenía un prejuicio con este tema de la seguridad? Yo creo que la izquierda a nivel mundial incluso nos ha costado mucho entender la seguridad como un derecho humano. Bien,
Esta es para Pereira y antes me comprenden las generales de la ley. Advertí hoy de mañana que Pereira no mira Canal 10 y me consta que BTV tampoco, porque por lo menos en nuestras emisoras se pasaron y se siguen pasando las ollas populares y también las colaboraciones que se hacen para las ollas populares. Dicho esto, le hago la pregunta que llega desde la gente, dice: ¿no considera que la LUC ayudó a la mayoría de los trabajadores que quieren entrar a trabajar y las minorías sindicalizadas no lo permitían entrar cuando hacían paro? Sí, lo primero es que miro Canal 10. Mirá. Lo miro y sé la cobertura que hacían hace un tiempo de las ollas populares y la que hacen ahora. Sé la que hacían las coberturas policiales que hacían hace unos años y las que hacen ahora. Y me queda claro que son decisiones de dirección, no de los periodistas. No porque lo crea, porque me lo dijo la dirección. Esas decisiones pueden ser discutibles o no. Lo raro es que se les haya ocurrido en el primer año de la calle. Pero es un problema mío con el medio, no con los periodistas. Los periodistas calculo que no resuelven el 100% de un informativo. Y sé de la profesionalidad que tienen los periodistas. Nunca los consideraría sicarios, son trabajadores del periodismo. Pero seguimos cubriendo ollas populares. Sí, usted dígame después qué porcentaje de lo que cubrían hace un año. Yo no voy a discutir ahora eso porque la pregunta que me hace, pero por supuesto que estoy dispuesto a construir los números. Y a construir los números de noticias policiales que se pasaban en el 2019 y las que se pasan ahora. Pero mire que no me precisan a mí los televidentes. Solo con ver los informativos nos damos cuenta. Y es flechar la cancha. Conmigo se han enojado los dueños de los medios, tienen razón en enojarse. Cuando decimos que pasan 2-1 informaciones del no que del sí, que le van a hacer una nota a un ministro y termina hablando del referéndum y no del tema que le van a preguntar, son minutos para el no. Y no los acreditan. Y cuando la Facultad de Comunicación los cuantifica, dan 2-1. A nosotros nos preguntaron cómo financiamos la campaña y dimos la totalidad de la información. La campaña del no ha dado ni un solo dato. Y de esto no se habla. Y por supuesto que la campaña del no más que duplica a la campaña del sí. A veces los uruguayos nos tenemos que empezar a mirar a la cara y decirnos las verdades aunque nos duelan, aunque nos molesten, aunque nos atormenten. Manini es colono. Moreira es colono. Ayer escuchamos el informe de Andrés Berterreche, director de colonización, y fue contundente. Habrá que esperar el informe de jurídica. Pero acá hay gente que cree que tiene más derechos que el resto. Y lo creen porque tiene una historia de más derechos que el resto. Pero hay un momento donde tenemos que igualar los derechos o tender a eso. Y entre otros derechos, el derecho de la huelga. En el Uruguay hay buenos y malos empresarios. Cuando uno va a mirar las ocupaciones, los lugares de trabajo, siempre encuentra malos empresarios. Todos los ejemplos que le podría dar de ocupaciones de puestos de trabajo, fui dirigente sindical 25 años, fueron malos empresarios. Entonces, ¿no cree que ayuda a la mayoría de los trabajadores que quieren entrar a trabajar? No, espere que yo le voy a responder. Los trabajadores en Uruguay, cuando hay huelga, pueden entrar a trabajar. Es más, le voy a preguntar a usted, ¿usted tuvo algún día problemas cuando entró a trabajar en un día de paro general? No. ¿Está? Se responde sola la pregunta. Entonces, ¿a dónde van esas las excepcionalidades? Si en un lugar hubo un problema. Pero seguramente no se refirió a un paro general. ¿Saben cuántas empresas hubo en condiciones de ser ocupadas hoy en Uruguay? 100.000. ¿Sabe cuál fue el promedio de ocupaciones en los últimos 5 años? 17 por año. ¿Sabe lo que le prometieron a la población en campaña electoral? Que iban a permitir a los ocupantes ocupar, a los trabajadores no huelguistas entrar a la ocupación y a la gerencia entrar a la ocupación. ¿Sabe lo que pasó en la vida real? No dejaron ocupar. ¿Sabe lo que pasó en el barrio de atrás de La Tahona, donde los trabajadores le pagaban por debajo del laudo y ahí no entra ni la policía, ni la inspección del trabajo, ni el sindicato? Los echó y tomó rompehuelgas. ¿Sabe por qué ustedes tienen 8 horas? Son periodistas y tienen 8 horas, a veces trabajan más, me consta, pero le tienen que pagar horas extras, porque un sindicato lo peleó. Y luego eso se ratificó en una ley, igual que el salario vacacional, igual que la asignación familiar, igual que la licencia, igual que la reducción de la jornada, igual que la posibilidad de proteger la salud y la seguridad en el trabajo a través de la ley de salud y a través de la ley de responsabilidad penal empresarial, que le dijeron a usted y a mí
que iban a tener miles de empresarios presos, y empresarios presos no hay, pero la accidentabilidad bajó sustancialmente. Cuando limitan el derecho de los trabajadores a pelear por el derecho, lo que toman es partido por los más poderosos. Por respeto a ADM y a los presentes, nosotros no vinimos a debatir con ustedes. Me encantaría y debatiría hasta las 3 de la tarde con Fernando Pereira, sin problema ninguno. Con mucho gusto. Porque en el 2015, en el 2016, en el 2008, en el 2009, dirigentes hoy en el gobierno nos decían, paren loco, tienen un informativo con 7 ministros y 2 senadores nuestros. Y sí, el gobierno por lo general marca la agenda por una cantidad de cuestiones, pero no vine a debatir con ustedes. No, pero si lo dice debate. Pero si lo dice, y lo tengo que decir porque si no nos caminás por arriba hasta con tu tono. Pero si no entonces quiere, yo te escuché con atención. No, yo también, pero si lo dice, entonces, empieza a debatir. En BTV, y yo no me voy a pelear con Canal 10 porque yo también trabajo en Canal 10 indirectamente porque salgo a las 7 de la mañana, no pasamos noticias policiales. Ni en el primer año de la calle, ni en el segundo, ni en el primero de Vázquez, ni en el tercero. No van las noticias policiales salvo que sean graves. O sea que ahí no me cabe. Eso por ahí. Pregunta para Orsi, que dijo es más vale... Perdóneme, Miguel, pero ahí debatió. Y sí. Hay una medición de la Facultad de Ciencia de la Comunicación que dicen 2 minutos al no, cada uno al sí. ¿Qué tienen para responder ustedes? Porque capaz que tienen algo. Sí, yo como creo que no son ustedes los que deciden. Yo te podría decir, y le cuento a la gente que nos está mirando, yo creo que se equivocan en no hacer una conferencia los del sí, porque BTV, y lo aceptó la dirección, si la calle Pou habla mañana 50 minutos, BTV decidió que si ustedes hablaban 50 minutos, la conferencia de prensa iba a ir entera. Hoy no lo puedo mostrar porque ustedes decidieron hablar solo 7 minutos hoy. Eso es lo que... hoy, por ejemplo, hay un debate, hay un programa especial y lo estoy vendiendo de 20 a 22 en BTV, y los que hacen la página web saben que para evitar las suspicacias, si hay 2 mensajes a favor del sí, tiene que haber 2 del no. Y que cuando hay 4-2 hay que tratar de empatar para evitar las suspicacias. Vivimos desesperados por el equilibrio. A veces lo logramos, a veces no. Lo que no me pueden hablar es de deshonestidad. No, yo no pregúntele a BTV los debates que quisieron hacer, si fueron posibles por el sí o por el no. Obviamente que nos pasó, que hay gente que dice que no. Hay gente que dice que no. Pero por respeto a ADM, yo no, simplemente, además con Fernando Pereira tenemos una relación de muchísimos años y si hay alguien que tiene diálogo es Fernando Pereira. Digo. Sí, por ejemplo, recuerdan que no quisiste debatir con Mieres. No, yo no quise debatir con Mieres porque no creo que un socialdemócrata haga una ley de tan mala calidad. Y lo dije con esa claridad. Como no creo que es autor, como votaron varios artículos de la ley de los que se van a impugnar en contra, no quise debatir. Pero es firmante de la ley. Yo parto de la base de que Mieres propuso un debate, luego que yo le propuse a 4 miembros de quienes propusieron la LUC debatir y ninguno aceptó. Y me presenté en el debate de Rocha porque las 2 partes habíamos aceptado, las 2 partes. Cuando no se presentan a ningún debate es porque faltan argumentos. Bien, le digo a quien gritó allí, que no sé quién es. Gabriel, encantado, Gabriel. No tengo preguntas de la gente, Gabriel Mazarovich. Le vamos a preguntar algo. Gabriel, ¿sabes qué pasa? Que cuando te dicen que sos cómplice de algo o haces algo, yo tengo derecho a defenderme. Bueno. Y bueno, vení mañana que hay croquetas. La pregunta que sigue es para Orsi, que terminó diciendo es más fácil, mejor dicho, es más difícil tender puentes que dinamitarlos, que romperlos. ¿Cómo se imagina el día después, ganando el sí o ganando el no, en cualquiera de las posibilidades? Me imagino un gobierno funcionando como viene funcionando, una oposición haciendo, en el caso nuestro, el Frente Amplio, una oposición responsable. El país va a seguir, y la gente común y corriente va a seguir teniendo las mismas preocupaciones que tiene hoy, la más inmediata, que son el salario, cuánto le está costando la compra en el supermercado, en el almacén. Vamos a volver a la normalidad mucho más rápido de lo que se piensa, porque se ha dicho, bueno, estas son elecciones a medio tiempo, entonces esto va a repercutir para el 24. No, la gente común, el habitante medio de este país, le gusta ir a votar, pero después que pasó a otra cosa, y después, cuando le toque ser convocado de nuevo, hay mucha gente que cambia y no va a ser esto medida, el que piense que esto es una medida
para comparar los niveles de adhesión de un partido de otro, no tiene nada que ver porque va a pasar agua por bajo, mucha agua debajo del puente. Ahora, políticamente, ¿qué significaría para políticamente para el Frente Amplio, qué significaría una eventual derrota del sí el 27? Una derrota del sí, y bueno, es lamentable que estos 135 artículos integren el marco normativo de este país. Por supuesto es muy negativo que eso quede, pero desde el punto de vista, yo la pregunta la entendí por el lado de cómo nos imaginamos el panorama después. Yo creo que hay que seguir insistiendo en algunos temas, insistir y insistir para que sean tratados de manera especial, que son los urgentes y que tienen que ser trabajados en clave política de Estado. Bien. No podemos seguir con la misma dinámica con el tema de seguridad, no nos lleva a nada. Si vamos a agarrar el tema de educación, vamos a agarrarlo en serio y no con esos pinchazos que lo que hacen es generar más desconfianza. Los temas ambientales se nos van a imponer de una forma que ni nos imaginamos. Entonces, sigo soñando con que haya un ámbito donde el país pueda discutir esos temas. Hoy no los veo. Por acá cayó una pregunta para la intendenta, para la ingeniera Carolina Cose. Dice, ¿por qué está en desacuerdo con los artículos que refieren al combustible si ella fue corredactora y votó a favor de esos artículos? Sí, hubo que negociar. Lo que había era mucho peor y verdaderamente tuvimos que negociar porque eso iba a salir sí o sí. Es una ley de urgente consideración y si el Parlamento no se expide, sale. A los 60 días sale. Por lo tanto, hicimos mucho trabajo de negociación y tratamos de negociar, de mejorar lo que estaba. No salió lo que queríamos y en realidad, aún habiendo negociado, refuerza lo que estaba diciendo hace un rato, en el sentido de que como no logramos que esos artículos o desaparecieran o mejoraran sustantivamente, bueno, ahí queda demostrado qué pasa cuando se le da una cuerda tan larga y de manera un poco vaga al gobierno en general, no a este gobierno, a cualquier gobierno. Porque lo que nos hemos encontrado, si uno analiza la cantidad de veces que se ajustaba el precio de combustible antes, era 1 vez, 2 veces por año. En el último año se ajustó 5 veces. La velocidad de ajuste es muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso creo que hay que bajar la pelota al piso y que la realidad ha demostrado que, bueno, además quiero decir que en este momento, con la carestía que hay, con la inflación que hay, estos aumentos también están afectando eso, ¿verdad? Entonces, lo voto con las 2 manos, el sí. Intendenta, usted decía en cada artículo el Estado se retira. En general, en líneas generales. Ahí está, sí se entiende. En la educación, por ejemplo, ¿puede haber algún ejemplo de eso? Sí. En los capítulos dedicados a... Sí, bueno, varios. Uno muy obvio es cuando retiran a los docentes de los consejos. Eso es muy obvio. Y otro que a mí es el que más me preocupa, es el de más largo aliento, es el artículo 127. En ese artículo, lo que decía antes era que, más o menos, ¿no? Quizás no lo diga exactamente de memoria, pero que los padres tienen, padres y madres, la obligación de inscribir a sus hijos en algún instituto de enseñanza, es obligatorio. Esa parte sale y queda, los padres y madres tienen deben promover la obligación que consigna el artículo, no me acuerdo cuál de la Constitución, que dice que la educación básica es obligatoria. Entonces, cuando yo veo que tengo la obligación de inscribirlos, paso a tener el deber de promover la obligación, hay como una cosa más laxa en la obligatoriedad que para Varela era sagrada, para mí también, y para mí es sagrada la obligatoriedad de la inscripción de los niños y de las niñas, porque todo el futuro, como siempre en la humanidad, se juega en la distribución del conocimiento. Y el sistema de educación pública es una garantía de eso. Se ha manejado con insistencia en este último tramo de la campaña el tema de la suba de los precios.
Pregunta para cualquiera de los tres. ¿Cómo se puede justificar esto, la conexión con la LUC? ¿Me permiten? Sí, por supuesto. Sí. Si me permiten, mis compañeros, ¿no? Está bien. A mí me gustaría hacer referencia de vuelta a la película que traté de mostrar, al panorama, ¿no? La conexión es esta. Un Estado que se retira por ley, en la ley, queda escrito un marco normativo menos exigente con las obligaciones del Estado. Estamos viendo ahora un Estado que tiene inversión pública proyectada 2024, la más baja de la historia reciente, comparable con la del año 2000, 2002. ¿Ok? Inversión pública que baja. Un déficit fiscal que estaba comprometido en 4,9 y en el afán de ser los mejores de la clase, no sé por qué, más todavía apretamos y bajamos medio punto del PIB, o sea, 300 millones de dólares que no vienen. No vienen esos 300 millones de dólares al mercado que podrían haber venido. Se reduce la inversión pública a niveles históricos, con eso es muy difícil que la inversión privada pueda contrarrestar, y eso implica un mercado, una economía no reactivada, combustible que se ajusta cada 2 meses, inflación que sube, carestía. Esa es la relación. Es un entorno normativo que da las condiciones para que, si un gobierno quiere llevar una política como esta, la pueda llevar tranquilamente. Yo quiero un entorno normativo tradicional de nuestra democracia Uruguay, que cada gobierno haga su política, pero que las obligaciones estén. Por ejemplo, al bajar la obligación de la obligatoriedad, hay determinadas políticas de Estado que podrían desaparecer. Yo no digo que vaya a pasar, pero en la ley queda escrito. Entonces, si la obligación del Estado baja, una de las políticas de Estado que favorece la obligatoriedad y que ayuda a la obligatoriedad son las asignaciones familiares. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero la ley tiene que ser buena, tiene que ser clara, y estas no lo son. Miguel, nos están viendo la última. Sí. Yo puedo resumir por favor. En un minuto, 2 preguntas en 1 minuto, para cualquiera. El presidente ha dicho en más de una oportunidad, díganme un efecto negativo de la LUC. Ya hace más de un año que está, un efecto negativo. Les pido a cualquiera de los tres un efecto negativo. Y la otra, teniendo en cuenta que el nivel de indeciso sigue siendo bastante alto según las últimas encuestas, el Frente Amplio como tal, ¿hace un llamado eventualmente a aquellas personas que no se pudieron decidir al voto anulado, sí o no? ¿Puedo decir el efecto negativo? Así le dejo a ustedes. Yo lo voy a decir rapidísimo. Baja los niveles de control de corrupción, baja la transparencia, disminuye la política de control de lavado de activos, aumenta la posibilidad de informalidad en el mercado de trabajo, pone reglas desleales de competencia entre las empresas, se le puede pagar a los funcionarios por afuera, para decirlo así nomás, destruye los cimientos del sistema de educación pública, legendario en el Uruguay, baja los fundamentos del derecho garantista que tiene el Uruguay y, voy a decir algo que no tiene nada que nos consolide como país para el futuro. Es mi opinión. Si me permitís un minuto más. La ingeniera Carolina Cose, durante su intervención, mostró un conjunto de expertos que en el Parlamento se expresaron en contra de la LUC. La mayoría de ellos son catedráticos, muchos de ellos son grado 5 en su especialidad, 0 oído al conocimiento, 0 oído. En segundo lugar, ustedes han visto celebrar los ahorros en la ley de presupuesto y en la rendición de cuentas. Pero ¿quién pagó la crisis? Los trabajadores perdiendo poder adquisitivo, los jubilados perdiendo poder adquisitivo, inclusive las jubilaciones mínimas que tienen 16.000 pesos. La regla fiscal, enamorarse del ahorro y no de los problemas de la gente, es de los peores pecados de un gobierno. Nosotros podríamos llamarle al gobierno el gobierno de las excusas. Le prometió al Uruguay no bajar ni salarios ni jubilaciones. Bajó el salario, bajaron las jubilaciones. Le prometió al Uruguay
no aumentar los combustibles, aumentaron por encima del 30%, por encima de los salarios y por encima de la inflación, que efectivamente afecta a los hogares y afecta al sistema productivo y a su competitividad. Le prometió a los uruguayos y uruguayas que no iba a haber transferencia de las empresas públicas al gobierno central y solo la UTE transfirió 116 millones de dólares adicionales. Bien. Entonces, cuando la pregunta tendría que ser, ¿qué trajo de bondades para el Uruguay? En 2 años dice que tuvieron 20 intervenciones en ocupaciones y la mitad son de sector público. ¿Cuáles fueron las bondades de la ley? ¿En qué mejoró la calidad de vida de algún uruguayo o uruguaya? Y por último, responder con claridad. Como bien dice el profesor Botinelli, un experto también al que hay que escuchar, 150.000 frenteamplistas todavía no tienen decidido su voto. No es un número menor, es un número muy importante. A todos esos frenteamplistas, pero como dijo Carolina, a todos los ciudadanos uruguayos los invitamos a votar que sí, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad. Luego la Corte Electoral tendría que hacer una campaña del bien público para explicar la diferencia entre el voto blanco y el voto anulado. Y si alguna vez salimos a explicarlo nosotros, es porque la Corte Electoral lo ha explicado en alguna circular, pero imagínense la cantidad de personas que leen las circulares de la Corte Electoral. Yo creo que llegó la hora de explicar que el voto es obligatorio, cómo es el voto en blanco y cómo es el voto anulado. Pero los frenteamplistas, del 1 al 1, los estamos convocando a votar por sí. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a los panelistas. Antes de finalizar, queremos convocar al vicepresidente de ADM, Roberto Brezzo, que nos va a emitir un mensaje final. Así que lo guardamos. Un segundito. Viene acompañado también de Giner. Sí, seremos muy breves porque estamos terminando. Simplemente queríamos agradecer muy especialmente a los 3 participantes porque han cumplido muy bien y ampliamente lo que la ingeniera Cose definió muy bien, que era que este mensaje debía ser dirigido, no a los ya convencidos, sino a aquellos que están buscando información para tomar sus decisiones. Y por el tono, por la calidad de sus exposiciones, realmente creo que han logrado el objetivo ampliamente, lo cual es lo que congratula a ADM, que es el objetivo por lo que hacemos. Y a los periodistas también un agradecimiento muy especial, porque pusieron ese tonito de sal al final que hizo que se moviera un poco más y que permitió ver como con las convicciones, cuando se les toca y se mueven, pero igual sin perder el tono, sin perder el nivel, contestaron y se mantuvo muy bien. Así que a todos, muchas gracias y creo que ADM así ha cumplido con nosotros, así nos han hecho llegar a través de WhatsApp muchos asociados que están muy satisfechos con esto. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias entonces a los disertantes, Carolina Cose, Yamandu Orsi, Fernando Pereira, a los panelistas, Alfredo Dante, Miguel Nogueira. Gracias a todos ustedes por participar. Los estamos invitando para las próximas actividades de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Cuando salgan en el foyer van a ver la silla donada por Graci, que se ha llevado uno de los participantes de este desayuno de trabajo. A todas y todos, muy buenos días. Muchas gracias.